Hola amigos, este es el cuarto invitado, mi nombre es Karen Vera, desarrollarle. Y nuestro invitado el día de hoy, Diego Lazo, quien nos va a hablar sobre el tema de la participación de la juventud en política. Pero queremos saber un poquito más. ¿Quién eres tú? ¿Cuál ha sido tu participación al mundo política juvenil actualmente? Bueno, yo he sido el currículum. Yo he sido coordinador provincial del Frente Amplio en Arequipa. He sido jefe de campaña de la última campaña de Verónica en Arequipa. Y actualmente soy parte del grupo impulsor regional del Movimiento Nuevo Perú hasta la fecha. Me renueven o me saquen. ¿Qué se dice algo? Esperemos que no. A ver, estamos hablando de actitud política. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que ha sido el papel del grupo política en este último año o los últimos años? Mira, yo creo que en general el perfil que nosotros hemos manejado al interior de lo que ha sido el Frente Amplio ha sido de muchas personas con responsabilidad política que han sido bastante jóvenes. Es más, nosotros ni siquiera teníamos una organización juvenil porque mucha de la gente que estaba de alguna manera dirigiendo los procesos de construcción de lo que había sido el Frente Amplio en el Nuevo Perú es gente bastante joven, ¿no? Incluso por eso tenemos a congresistas como Indira Wilca, que es menor de 30 años, ¿no? Nuestra misma candidata Verónica con 35 años cumplidos ha sido... Que ronda, ¿no? O sea, el mínimo. Perfil joven para presidenta. Sí, cumplida con el mínimo. O perfiles como el de Marisa, que es un año menor que Vero. En general, de alguna manera nosotros hemos tenido ese perfil en la última campaña, ¿no? Que ha sido un proceso también de alguna manera de tener grandes retos, ¿no? Porque lo tradicional es que uno va pasando de la juventud, de su organización política, a cargos de mayor responsabilidad, y hace ese tránsito con el tiempo. En nuestro caso no ha sido así. De alguna manera había que suplir una ausencia de una generación de nuestras organizaciones políticas y mucha gente que hace menor de 30 hemos tenido que asumir varios retos. Claro, porque dentro del Frente Amplio, pero hay grandes contrastes, ¿no? Tenemos a Indira Wilca, pero también tenemos a Manuel Dahmer, o en su tiempo creo que ya no está congresista más viejo, ¿no? Que es Justiniano Paz. ¿Cómo han llevado esa relación, ¿no? Porque a veces ya debe ser más tensa. Sí, de hecho, Justiniano Paz es el congresista más viejo, por decirlo de alguna manera, de los 130 que están ahora en el Congreso, ¿no? Y Dahmer también. Dahmer ha sido uno de los protagonistas de lo que fue la denominada Nueva Izquierda, ¿no? La izquierda de los 70, que se fundó una gran cantidad de partidos políticos y fuerzas importantes. Que esa fue la nueva izquierda de los 70, porque fue un proceso bastante complejo, ¿no? Bueno, claro, que ya queda para la historia. Yo creo que nos entendemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dahmer es una persona que, a pesar de que tiene muchos años en su organización política, con la gente que tiene cerca es gente bastante joven, ¿no? Y de alguna manera también las generaciones que nos han precedido han hecho un proceso de autocrítica con respecto a la visión que tenían en su política, ¿no? Entonces, de alguna manera el consenso que existe dentro de las fuerzas políticas, en la izquierda al menos, es que la proyección más importante es la de Verónica, ¿no? Como de alguna manera una lideresa que pueda aglutinar a todas las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, y ese consenso ayuda bastante para poder trabajar. Y analizando otros partidos, digamos, que tienen sus agrupaciones políticas juveniles, ¿cuál es tu opinión de ellos? A ver, una por una. Puede ser uno por uno o puede serlo global. Si hay generalidades que se puedan subrayar, pues... Por ejemplo, en el PPC me parece que sí hay una brecha generacional importante y eso resulta en una brecha ideológica, ¿no? Entonces, la gente que es más... Siento, señor Julio. La gente que es un poquito mayor dentro del PPC son más socialcristianos, más conservadores en lo social sobre todo, y la gente que es más joven, como por ejemplo Marisol Perestello, como Alberto Bengolea, como el mismo Pablo Secada, es gente que es más liberal en lo social y en lo político, no están a favor de propuestas como el matrimonio igualitario, están a favor de la despenalización del uso de ciertas drogas. Entonces me parece que ahí la brecha generacional sí es una brecha ideológica también entre el PPC de Tucán Bedoya y el PPC pues, de Marisol Perestello. ¿Y se avecina ruptura? Yo a mis amigos del PPC lo que siempre les recomiendo es que rompan lo más posible. Yo no le veo solución a tener en esa crisis, pero bueno. A tomar en cuenta. Por ejemplo, en el APRA yo creo que sí
si bien es cierto no hay necesariamente esa brecha ideológica, lo que yo sí veo es que la juventud de lo que es ahora el partido aprista es una juventud de clase media alta o clase alta, cuando probablemente hasta la década de los 70 todavía había un contingente importante de militantes apristas que eran más bien jóvenes, pero de clases sociales, de clase trabajadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco yo vi, hace un par de números en Caretas, que uno de los cuadros que estaban preparando era el hijo de Cayetana Alfobín y de Fritz Dubac, y que es un chico hijo de banqueros, que estudia en el Markham y que va a estudiar ciencias políticas probablemente fuera del Perú, ¿no? Entonces ese es el perfil de alguna manera del joven militante aprista que existe hoy en día, ¿no? Pero recordemos que en las últimas elecciones que llevaron a la García a ser nuevamente presidente, fueron precisamente las juventudes del APRA quienes llevan eso. Sí. Pero ahora el APRA como partido político, creo que viene muy venido a menos. Sí, el tema es que no hay renovación porque uno no ve la renovación en los cargos políticos importantes. De alguna manera, las principales figuras del partido aprista, que es Kent, del Castillo, Mulder, el mismo Alan, son las mismas figuras que desde hace 15, 20 años, ¿no? Que es el caso, qué sé yo, de Javier Canseco, de Carlos Tapia, en fin, de una lista bastante larga de gente joven de los 70. Y mira, a ver, como desafíos para los chicos, para los jóvenes, en cuanto a la política, ¿cuáles crees que estos serían los desafíos? Depende bastante de qué tipo de política quieran hacer, ¿no? Entonces, lo normal es, por ejemplo, hacer una vida política dentro de la universidad. No ha sido mi caso, por ejemplo, yo tenía una experiencia muy política dentro de la universidad porque no estudié en la Católica de acá, que no es una universidad pues, necesariamente politizada, como por ejemplo se tienen muchos de mis compañeros o de mis amigos que han sido, pues, de alguna manera, han dado batallas políticas dentro de la universidad pública, ¿no? Que en general siempre está más politizada. Esa es una primera gran experiencia porque de alguna manera eso te sirve de entrenamiento para poder después asumir otras responsabilidades, ¿no? Una prueba, es súper importante. Sí, es importante hacer eso, ¿no? Porque de alguna manera, sobre todo en las universidades públicas, uno encuentra casi de todo, ¿no? Entonces hay esa fauna política, sí, entonces es bastante común encontrar con gente que tiene distintos posicionamientos ideológicos, distintas militancias políticas y le permite empezar el debate, ¿no? Claro. Eso en cuanto a la política universitaria, pero por ejemplo en cuanto a los partidos políticos o en cuanto a otro tipo de participación dentro de la política. Bueno, siempre buscar por la renovación de los partidos políticos. Es difícil, es casi una cuestión natural que los partidos políticos o las organizaciones políticas que tienen una dirección política no necesariamente busquen esa renovación tan fácilmente, ¿no? Es algo bastante común y lo vemos en la mayoría de partidos políticos tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es algo bastante común y sobre todo más común en el Perú, ¿no? Entonces lo importante es saber procesar esas diferencias y presionar para que haya esa renovación, ¿no? Entonces, porque si no, hemos visto los casos, ¿no? El PPC y el APRA, que son dos partidos que por justamente tener un conflicto en el tema de la renovación, es bastante probable que estén al borde de la desaparición, ¿no? Entonces, pero ese es un proceso natural, la gente joven pueda acceder a responsabilidades cada vez más importantes dentro de un partido, finalmente rompiendo. Ha habido un proceso un poco preocupante de un tiempo a esta parte dentro de la sociedad peruana y creo de la sociedad latinoamericana en general. Ha habido un proceso de la politización de la juventud. Ha habido venimos de una etapa en la cual la juventud tiene como sentido común que la política es mala, que la política es corrupta, que no se quiere meter en política. ¿Tú por qué crees que se ha dado eso? ¿Y se avisora un mejor escenario o tú crees que va a ir a peor? Bueno, nosotros hemos venido un proceso, como bien dices, de despolitización desde el gobierno de Fujimori. Porque antes, de alguna manera, malo que bueno, existía un sistema de partidos, ¿no? Yo hace poco, por ejemplo, escuchaba a Alberto Boreo Díaz, que José Paso está fundando un partido político para quitarle militancia al PPC, nuevamente para entrar. Y él decía que el autogolpe, entre otras cosas, para lo que había servido es para el cualquierismo político, ¿no? Que es una frase italiana, ¿no? Entonces, que muchas veces el protagonismo político lo asumían personas que no tenían mayor experiencia en esto y de alguna manera, casi como jugando lotería, se lanzaban a ver si les llegaba o no. Era como una empresa. Y les llegaba. Y en algunos casos sí, ¿no? Entonces, porque él decía, lo
recuerdo debatiendo con un fujimorista en televisión y le decía, bueno, mira, ¿sabes qué? Antes del autogolpe no existían pues ni las Robacable, Comedor, el Lavapiés, ese tipo de cosas. O lo que sucede hace poco con el fujimorista Bienvenido Ramírez haciendo un llamado público para no leer, ¿no? Entonces él decía, mira, entonces digamos, pues seamos sinceros, ¿el Parlamento era mejor o no era mejor antes del autogolpe? Entonces, claro, en ese sentido... Era más elitizado también. Sí, y eso justamente probablemente fue una de las razones por las cuales el autogolpe fue popular, porque de alguna manera los Luis Alberto Sánchez, los Roberto Ramírez del Villar, los Felipe Osterling, era una especie de casta política que, si bien es cierto, tenía las cosas muy claras, tenía un gran nivel de debate, muchas veces era ajeno a lo que sucedía en el Perú, ¿no? Entonces no tenía los pies en la tierra. Entonces, claro, esa era la otra cara de la moneda, ¿no? Pero hemos ido parado de un extremo al otro. Claro, entonces, medio. Sí, pero de alguna manera, por ejemplo, supongo que para un joven aprista escuchar a Luis Alberto Sánchez, o para un joven pepecista escuchar a Osterling, o a un populista a Álvaro Orlandini, o a la gente de izquierda escuchar pues a Díaz Canseco, a Nuno Murrugar, a Breña, no sé, los entusiasmaba pues, y de alguna manera los convocaba para poder hacer un tipo de militancia política, ¿no? Entonces, ahora no, es difícil encontrar eso, ¿no? No hay, claro. Entonces, claro, de los 73 congresistas del fujimorismo, por ejemplo, ¿cuál podrías decir que con alguna solvencia puede entrar a un debate y decir? Es difícil, ¿no? O lo pueden dejar acá abajo en los comentarios si es que tienen alguna sugerencia. Alguno, claro, entonces lo normal es... Bienvenido Ramírez, no, por ejemplo. Lo nosotros matamos menos, lo de leer te da Alzheimer, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, el proceso de politización también pasa por eso, ¿no? Porque es difícil encontrar representantes políticos que puedan entusiasmar a la gente, que puedan no tener un lenguaje elitizado, pero de alguna manera tener una solvencia en el mismo liderazgo que se construye a través de los medios de comunicación. Es difícil. Entonces yo creo que, entre otras cosas, esa es una de las razones, el descrédito en general de la clase política, que no somos una sociedad necesariamente muy politizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, viajar a Chile nada más, que está bastante cerquita de acá, tú te vas a dar cuenta que de alguna manera el común de la gente tiene las cosas un poquito más claras con respecto a qué es lo que es un parlamento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de un congresista? En el Perú no hay todavía ese proceso de pedagogía política, ¿no? Para que la gente pueda tener claro. Mucha gente todavía piensa que el congresista puede hacerte un puente o puede hacerte, no sé, o sea, puede ejecutar presupuesto. Sí. Y eso pasa porque durante el autogolpe lo que se hicieron fue destruir todo el tejido social, el tejido político que existía, ¿no? Entonces había una especie, en la época del fujimorismo había este superministerio que era el Ministerio de la Presidencia, que era un ministerio que básicamente lo hacía todo, construía por todo lado, y eso lo veía la gente y lo captaba la gente. Y por otro lado existía pues el doctor Montesinos, que en la salita de cine era el que te resolvía, tú tenías un juicio, hablabas con Montesinos y Montesinos te resolvía el juicio. Si tú querías invertir en tal o cual negocio, el señor Montesinos te llenaba el camino. Entonces, de alguna manera se destruyó la forma institucional de hacer política. Entonces, es muy difícil tener una clase política sin instituciones políticas, ¿no? Entonces, el fujimorismo lo que hizo fue destruir eso, ¿no? Entonces, era el doctorcito Montesinos el que te resolvía los problemas, el Ministerio de la Presidencia que te hacía las obras, hasta las más chiquitas en el distrito, en el anexo del distrito más alejado del Perú, ¿no? Sí, justo allá, pasando 3 puentes, migrando en canoa, allá. Falta un puente, falta puente. No, verdad. No, es que se estrocha, no tienes que bajar y volver a subir. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes para que estén en política o para motivarlos un poco más a que sigan? Porque hay algunos dirían, ¿no? Bueno, decirles que si están cansados de cómo están las cosas, hagan política, ¿no? Entonces, el problema muchas veces es que la política la hacen otros y no la haces tú. Entonces, si no haces política, te la van a hacer a ti. No te quejes, exacto, no te entonces, quejes, sí, no quieres participar del problema, ya, de la solución. Sí, vamos a pasar con la pregunta cliché que vamos a aplicar a todos nuestros invitados. Esa es la musiquita de fondo acá. Ya, y esta dice, Íñigo Errejón considera que la política es una trituradora de sentimientos humanos. ¿Estás de acuerdo? Trituradora de sentimientos humanos. Entiendo por qué lo dice Íñigo Errejón y me parece que es bastante probable que en muchos casos uno se sienta así. Yo creo que sí, muchas veces la política es
A ver, vamos a pensar un poquito. Yo lo comparo un poco con las bandas de rock, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la música. Entonces, muchas veces tienes grandes grupos de rock, pero no todos pueden ser los Rolling Stones, que tienen una Algunos van a ser vigencia los Viralatas. o 70 años, ¿no? Saludos para los Viralatas, es solamente un ejemplo. Sí, no se hace vayan a poco estuve en enojar. una tocada del mar. Después no me dejan entrar. Personaje no grato. Entonces, muchas veces, eso lo comparo porque las bandas muchas veces se dividen, se desarman, se vuelven a encontrar, ¿no? Entonces en la política hay mucho de eso también, ¿no? Entonces en la política, al interior de las organizaciones y de los partidos políticos, sucede eso, también hay diferencias, muchas veces personas con las que puedes trabajar muy de cerca por distintas coyunturas, te los vas a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, pero de alguna manera, yo resalto la experiencia uruguaya, ¿no? Los uruguayos decían que esto era como una especie del Frente Amplio en Uruguay, que es la organización que llevó a Pepe Mujica 2 veces a la presidencia, a Tabaré Vázquez. Decían que era como un grupo de borrachos, ¿no? Entonces, porque son más de 30 organizaciones políticas, unas más grandes que otras, y tienen lógicamente diferentes visiones. Hay desde comunistas hasta socialcristianos, ¿no? Entonces hay una gran convergencia de fuerzas políticas y de alguna manera todos, lógicamente, tienen su visión de lo que debería ser tanto el Frente Amplio como un gobierno del Frente Amplio y lo que debería ser su país. Y cuando sienten que la tensión es demasiado grande, ellos lo que hacen es simplemente dejan las formalidades de lado y se sienten y se toman algo y lo discuten de manera mucho más tranquila. Entonces se toman un mate, se toman una cerveza y de alguna manera salen del impasse, ¿no? Entonces, claro, pero ellos han estado construyendo esa dinámica durante 30 años, es mucho más fácil. Yo entiendo por qué lo dice Ñigo Rejón, eso de la textura de sentimientos, sí, muchas veces sí, ¿no? Es un poco como, qué sé yo, pues es como que un fiscal, si cada vez que va a haber un delito va a llorar y se va a deprimir, entonces va a ser muy difícil que pueda seguir en esa... Entonces, de alguna manera tiene que sobreponerse a eso para poder seguir haciendo su trabajo. Además, así se aprende. Sí, entonces en la política como oficio también existe bastante de eso, ¿no? Entonces hay discrepancias que puedo tener en determinado momento, pero seguramente en otra etapa de la construcción de un proyecto político tenga que ponerlas de lado para poder avanzar, ¿no? Es algo bastante común. Aparte, como sucede en un trabajo, no necesariamente te va a tocar trabajar con amigos, ¿no? Si es así, como ha sido en mi caso, en buena hora, ¿no? Entonces puedo trabajar con amigos, y ya muy bien. Pero no siempre te va a tocar hacer eso. Entonces, yo recuerdo un poco la experiencia que existía hacia finales de los 90. Había este foro democrático en el que estaban Javier del Canseco, estaba Jorge del Castillo, estaba Lourdes Flores. Todos que se querían mucho. Claro, ¿no? Entonces, pero de alguna manera ellos trabajaban juntos porque eran de las pocas representantes de fuerzas o corrientes políticas que le enfrentaban al fujimorismo cara a cara, ¿no? Entonces, te va a tocar hacer eso en determinado momento. Es parte de la política. Es parte de la madurez política, porque hay gente que hace política con mucho sentimiento y termina yéndosele las decisiones por un lado que no debería. Sí. Bueno, amigos, esto ha sido el programa de esta semana. Síganos, suscríbanse y si quieren comentar, criticar, lo que quieran, gracias. Compartan el paquete.